Hola, querido amigo César, ¿cómo estás? Bien, compadre. ¿Tú cómo estás ahí? Bien, aquí en esta segunda entrega de nuestro podcast. Sí. Hoy día especial porque le pusimos nombre. ¿Cuál es el nombre? Somos muy nerd. Hay que reconocerlo, Hay que ¿no? Hay que reconocer reconocerlo, que somos muy ¿cierto? nerd, compadre. Sí, es verdad. Oye, nada, agradecer a la gente. Tuvimos un quórum muy bueno. La verdad es que nos llamó mucha gente para contarnos su experiencia, para agradecer los tips que le estábamos entregando. Muy curioso de qué herramientas utilizamos, qué cosas hacíamos especiales para poder proteger la información y poder darle continuidad a los negocios y cómo reaccionar ante un incidente. Hoy día vamos a hablar acerca de la joya de la corona, compadre. Yo creo que es importante hablar de lo más importante hacia lo quizás ya más obvio. Hoy día vamos a hablar de la primera herramienta. En el primer capítulo de nuestro podcast hablamos acerca de un incidente. Sí. Hablamos acerca de cómo trabajamos para recuperarlo y mencionamos 5 tips. Y quedamos que en el segundo capítulo íbamos a hablar acerca de las herramientas que utilizamos. Entonces vamos a partir con la primera herramienta que se llama BIM. O sea, la empresa se llama BIM, el producto se llama BIM Backup. No es el BIM para limpiar, ¿cierto? No, no es BIM ni SIF ni nada de eso. ¿Ya? Este hace respaldo, no quita mancha. Pero sí, efectivamente hoy día vamos a hablar un poquito de BIM. Hablemos de qué es BIM. Buen punto. BIM es una empresa de software. Yo lo conozco de hace mucho tiempo. Trabajé con las primeras versiones cuando no era un software tan construido. Es más bien una pieza de software que se integraba con otros software de respaldo. Y hoy día ya podemos decir que es el líder en el mercado. Hay varias marcas. Sin embargo, nosotros hemos adoptado BIM como la herramienta core para trabajar con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos clientes que tienen infraestructura Red Hat, infraestructura Nutanix, infraestructura de diferentes ámbitos. La ventaja que tiene esto es que es capaz de hacer respaldo y asegurar la información de los clientes independiente de la infraestructura que tengan, incluso si están en el cloud. Sí, se integra con todo, esa es la parte importante. Hace buenas integraciones, de hecho, la última, cuando conocimos a Hanover, ¿te acuerdas? Claro. Que él es el ingeniero como el máster dentro de BIM. Lo que nos decía era la integración con Linux, que estaban teniendo fuerte ahora, porque siempre estaban pidiendo que se instalaba sobre Windows. Se prometió la versión en Linux. Sí. Ya, de hecho, me acuerdo perfecto de ese anuncio porque tomó uno de nuestros polerones y dijo, oye, esto les va a gustar a ustedes, les va a agradar a ustedes. Lo ocupaste en el primer episodio, el que salía el pingüinito ahí. Exactamente, sí. Vamos a hacer unos regalos, ¿eh? Sería bueno hacer un par de regalos de esos polerones. Sí. Yo creo que podríamos dejar en los comentarios que dejen en el video. Sí. Los que sean como más interesantes, idea, podríamos regalar uno de esos polerones que son de culto, un par de años más ya no existen. Pero bueno, hablando de BIM. BIM es la marca, la empresa que fabrica el software. Exacto. El producto principal que nosotros utilizamos es BIM Backup and Replicator, que llevamos en la versión 12.3. A los que no han parchado hasta el día de hoy, que estamos en junio del 2025, apliquen el último parche. BIM tampoco es exento a tener incidentes. La verdad es que es importante parcharlo tanto para tener buenas funcionalidades, nuevas funcionalidades, como para mitigar problemas de seguridad. Y hay varios. Si uno pone en Google ahí como RCE de BIM, también existen para los dos lados del tema. Entonces, ¿por qué es importante hablar de las herramientas que tiene BIM? Porque, bueno, nos ayuda a proteger todo el ecosistema. Servidores, máquinas virtuales, contenedores con Kansten, etcétera. Correo electrónico, SharePoint, tenemos una suite importante de productos. Nosotros la que más utilizamos es la que protege las máquinas virtuales. ¿Ya? Porque en realidad hoy día la mayoría de las empresas que tienen plataforma on-premise, que no son pocas, requieren respaldar sus máquinas virtuales cumpliendo la regla 3-2-1-1-0. Claro, al principio era 3-2-1. Esa es la primera regla que existía. Ahí apareció el inmutable. Apareció el inmutable. Un inmutable y después validación con 0 errores. Se perfeccionó. Fue perfectible y se perfeccionó en ese caso, sí. Oye, y esta regla 3-2-1, a ver, sería interesante primero partir con ¿qué es 3-2-1? Sí, bueno, la verdad es que entendiendo que tiene que haber una estrategia base de cómo voy a tener los respaldos, determina que tengo que tener al menos 3 copias de la información. Ese es el punto inicial. En 2 medios diferentes. La primera, ¿cuál es?
Y uno fuera de... Y una copia offsite. Sí, la copia offsite, offsite. La copia offsite me va a permitir recuperarme ante un incidente mayor. Eso quiere decir que perdí mis máquinas virtuales, un poco lo que ya nos ha pasado algunas veces. Eso es para los respaldos, porque también normalmente hablamos de Veeam como una plataforma que solamente hace el respaldo, pero es Backup and Replicator. Entonces, para terminar la estrategia del 3-2-1-1, se agregó el 1 que es un inmutable. Nosotros conversábamos acerca de que en realidad existen dos tipos de almacenamientos inmutables. Uno, el típico Linux que conocíamos, que no es más que un atributo. Y el otro es que es el tipo lo que ocurre en el cloud, que es el Object Lock. Sí. Que es lo que nos permite simular o emular de alguna manera y quizás mejorar con el... Ahí lo interesante es que esta medida hoy nos ayuda y nos aporta sobre todo en el tema del ransomware. El ransomware yo creo que fue algo que empujó... Nos cambió a todo nos cambió a todo el suite de la estrategia. Y ahí a lo mejor está esto de que sea inmutable y este 0 al final más encima que, oye, prueba los backups. 0 errores. Así que... Ahí está interesante. Yo creo que el ransomware nos vino a cambiar a todos en ese aspecto. O sea, fue un antes y post el modelo de malware del ransomware. Yo todavía me acuerdo cuando apareció el primero, así como masivo, el ataque que fue con Movistar, que dejaron todas las estaciones abajo, operaciones, semanas que no podían operar, etc. No, y después con ese tiempo se fueron clonando, aparecieron nuevas estrategias. Ya hoy en día son evoluciones de lo que existía hoy en ese tiempo, así que no está súper claro. Entonces, vámonos con la regla 3-2-1-1-0. ¿Ya? Yo creo que eso abre un poco la conversación, en el sentido de que ¿cómo tengo 3 copias de seguridad? Es la primera parte. Puede ser un repositorio local, puede ser un repositorio en el cloud, puede ser un repositorio offline. Hay varias formas, pero tengo que garantizar 3 copias. Exacto. Y ahí también un factor importante es determinar la velocidad a la cual vamos a hacer los respaldos. Es diferente hacer un respaldo hacia la nube, por obviamente la tasa de transferencia, considerando incluso que hoy en día tenemos nubes públicas ya, justo dentro de estas semanas se dijo que, o se dio público que Azure ya está dentro de Chile, está la zona central. Ya veníamos trabajando con un par de clientes ocupando la zona central de Chile. ¿Pero por qué te venía a hablar de Microsoft? Estamos hablando de Veeam. Pero estamos hablando del almacenamiento. Entonces, bueno, me hiciste perderme ahí. El tema de las 3 copias, una de ellas en este caso tiene que ver netamente con la velocidad a la cual vamos a respaldar. Y lo cual quiere decir también a la velocidad que vamos a recuperar la información. Exactamente. ¿Ya? Entonces es importante no solo elegir 3 al azar, porque existen varias opciones hoy en día, un NAS, como tú decías, o a lo mejor la nube, uno hasta local. Hasta cintas, hay el cliente que me pidió cintas. Sí, hay algunas regulaciones que piden y obligan a estar en cinta, así que ahí es un punto importante. Bueno, y la ventaja que tenéis hoy día en una cinta 32 terabytes. Entonces, lanzáis toda tu plataforma en una cinta. No, el costo-beneficio sí, pero hay que probarla. Volvamos. Oye, y voy a hacer solamente una pausa en eso. Es importante el que si voy a tener cintas, que las retire de la unidad de cinta. ¿Por qué? Porque cuando hay un ataque, si es que de alguna manera me llegan a mi consola de Veeam, yo le pongo botón derecho, borrar las cintas. Entonces, si no saqué la cinta, estoy dejando... Es un punto vulnerable. Exacto. Sí, lo que mencionabas tú en relación a lanzar los respaldos hacia cualquier repositorio externo de nuestra compañía por internet, directamente a un blog o a un repositorio de Veeam o a S3, WhatsApp y lo que sea. Tengo que considerar que si voy a estar respaldando 100 terabytes, si quiero leer 100 terabytes, tengo que tener primero un buen enlace y tener el tiempo para esperar los días que se va a demorar eso. Sí, obviamente. Ahí, como siempre hablamos, es importante entender qué es lo que estamos respaldando. Bueno, ahí yo creo que un poquito más adelante vamos a hablar qué es lo que estamos respaldando, las retenciones y otros conceptos que también son relacionados al respaldo. Entonces, estamos súper claros, son 3 copias de datos, 2 medios diferentes y una copia offsite en este caso. La copia offsite, sí. ¿Cierto? Y estamos agregando este concepto inmutable que ya lo hemos conversado un poquito de no permitir ningún tipo de modificación sobre ese respaldo por un periodo de tiempo, ¿cierto? Y el último, que creo que el que la gente más obvia, que es
el cero, el de probar los backups. Nadie prueba. Ahí yo creo que es el gran talón de Aquiles de todos. Prueba. De hecho, mira, es tan importante el hacer estas pruebas porque ante un incidente, imagínate, si yo hago respaldo y los respaldos están todos mal, no hay nada. O me pasa que a veces dicen, ya voy a hacer una política de respaldo y voy a escribir, no sé, cada una hora voy a escribir los datos y voy a hacer 12 copias durante el día. Entonces, claro, hacen 12 backups, pero si tengo la mala suerte que yo me di cuenta, o sea, el día lunes y el problema lo tuve el día domingo, voy a tener todos mis datos comprometidos. Sí, entonces, por eso es lo importante de tener todo esto funcionando, pero también tener una buena política. Conversar, oye, ¿cómo voy a hacer las pruebas? ¿Cómo voy a leer la información? ¿A qué punto me puedo recuperar? Porque también es necesario comunicárselo al negocio. Si muchas veces los informáticos queremos tener, pensamos que teniendo 7 días, uno diario es suficiente. Pero hay veces que los sistemas no pueden ser así. O sea, yo tengo que tener un Continuous Data Protection para ciertos sistemas. Quiere decir que no puedo perder ninguna transacción. Imagínate un banco que pierde una transacción. No puede. No, pero la cantidad de transacciones que se generan. Pero hay otros temas que sí o sea, quiero no perder, pero en el fondo si pierdo 15 minutos da lo mismo. O sea, por ejemplo, tengo un par de clientes que son call center y si dejan de registrar 2 llamadas, 3 llamadas, les da lo mismo. Claro. ¿Cachai? Entonces, ahí yo empiezo a fusionar un poco la política y conversar con el negocio que tiene requerimientos mayores. Ahora, normalmente el gerente llega y dice, yo quiero respaldar todo, no quiero perder nada durante 20 años. Le mostráis los números de lo que significa eso y decir no, porque claro, yo puedo tener un sistema de replicado geográficamente, que yo hago un respaldo y se escribe todo acá, puede tener la base todas replicadas, pero el costo es carísimo. Sí, ese punto que tú acabas de hablar creo que es crucial, mira, a mí me pasa esto, yo con lo que he visto, creo que el respaldo se infravalora, en el sentido en que tú dejas respaldando, creas el job de respaldo y la gente dice, ok, estoy listo, es que nada más que hacer. Hay que entender que el tema, toda la infraestructura de respaldo, todas las infraestructuras que son resilientes a falla para una compañía son gastos. ¿Cuándo deja de ser gasto? Cuando tienen conciencia de la incidencia de ciberseguridad. Y hoy día, lamentablemente, si quiero tener, y esto se lo escuché al Chema el otro día, si quiero tener una transformación digital no puedo dejar de lado la ciberseguridad. Y el pilar de la ciberseguridad es tener un plan de recuperación ante un desastre, porque las fallas humanas, las fallas de los sistemas, los ransomware, los virus, todo lo que sea de día cero, van a seguir ocurriendo. Entonces tengo que tener una estrategia y esa es nuestra cartita bajo la manga ante un incidente mayor. Ahí hay que ser un poco como Netflix, estar preparado para fallar, estar atento. Yo rompo todo y es como tú lo dijiste, se rompa todo falló, saber que puedo volver a estar online o estar funcionando, exacto, operando. Se rompió todo y llega el César de nuevo así, como con un fondo de superhéroes. Sí, sí, efectivamente. Bueno, junto con BIM, BIM es una plataforma que ya está creciendo modularmente para proteger un montón de cosas y tiene configuraciones específicas. De hecho, ya tiene una parte que es como un analizador de compliance de tu plataforma. Oye, que valida que tu servidor esté seguro, que tenga servicios de deshabilitado, porque se entiende que todos los servidores de BIM hasta acá, hasta hoy día, junio de 2025, son bajo Windows. Y Windows tiene servicios que son inseguros. ¿De verdad? Qué raro. Tú eres Microsoft, no puedes decir eso. Yo soy multimarca, así que no puedo decir cualquier cosa. Bueno, el tema es que dentro de las cosas que hay que revisar en BIM, y aquí vamos a empezar directamente en lo medular. O sea, no me voy a ir al... No, pero espérame. Antes, yo creo que es importante hacer una pausa ahí en el sentido en que hay conceptos que son de respaldo que son independientes de la herramienta. Y hay otras características que vamos a nombrar que son específicas de BIM en este caso, que es con el que hoy día nosotros le damos esa tranquilidad a nuestros clientes de que pueden estar seguros, tranquilos de que los respaldos están funcionando y están operando. Entonces, hay conceptos que son generales, que son cross, que da lo mismo la marca del producto que sea, van a servirte igual ese tip y te va a llegar de la misma manera. ¿Ya? No necesariamente porque no sea BIM, no esta regla de 321, por ejemplo, que hemos estado conversando al principio, se aplica igual. No. Exacto. Ahora, lo que hizo BIM como especialista fue bautizar esta regla y le han ido poniendo apellidos. Ahí las antiguas ahí. Claro, entonces te da una estrategia base
para poder decir, ¿sabéis que necesito esto? Entonces, cuando tú le comentas a un gerente de tecnología, oye, lo que recomienda este proveedor es esto, dicen, ya, no es un speech mío, no es que se me ocurrió a mí en el camino para poder hablar de eso, sino que te dicen, es como una buena práctica, exacto. lo que siempre el concepto que siempre ocupamos de buena práctica de... Entonces, ya partiendo que BIM tiene una regla, y son bases, o sea, empezaron a hablar de esto y a evangelizar acerca de esto, es porque se dieron cuenta que sus datos también eran expuestos. O sea, tengo que proteger tanto la consola, las configuraciones, encriptar las configuraciones, etcétera. ¿Por qué? Y aquí viene, quizá aquí yo voy a empezar a hablar de la parte dura de BIM, porque en el fondo lo que me interesa es que se haga este análisis. Y si no lo han hecho, bueno, los clientes que nos están viendo ahora, revisémoslo en conjunto y si no nos llaman para que lo ayudemos. Aquí viene el GC con el correo electrónico y claro, veamos que aparece todo aquí. Pero es algo súper sencillo. La verdad es que tampoco hay que ser un ingeniero de la NASA para poder entrar a la consola de BIM. Tú entras a la consola BIM y en el costado superior derecho, a ver si es que después le pasamos la foto a alguien para que lo vea, está el análisis de seguridad y compliance. Ese es un script súper sencillo que tiene la herramienta de BIM, plataforma, sí. Que me permite determinar, no sé, deben ser unos 30 puntos, donde valida que tenga el protocolo de RDP desactivado, esté el Samba en ciertas versiones, y me da un script que me va a permitir tener el servidor de Windows acorde con el hardening mínimo que ellos requieren. Al tener eso ya es un primer paso para poder tener nuestro servidor de BIM seguro. Hay deshabilitar el scripting, rotación de contraseñas, que se cumpla la regla 321 teniendo un respaldo cloud afuera, habilitando o no el MFA, el 4eyes, un montón de cosas. ¿Y todo esto es un reporte que te entrega al final? Es un reporte visual. O sea, es muy sencillo, tú lo analizás y cada vez lo puedes ir. Y hay herramientas y hay ciertas alertas que yo las puedo suprimir, porque si no aplica conmigo, también yo la puedo suprimir y puedo decir, ¿sabes qué? Tengo que tener habilitado RDS porque. Pero no entiendo que necesito esa característica. Dale. Entonces, haciendo ese primer reporte, yo voy a tener claro cómo está mi servidor. Normalmente, si tú lo instaláis, te va a alertar todo. ¿Ya? Porque en el fondo tengo que tener rotación de contraseña, tener ciertos servicios deshabilitados, ciertos servicios firmados, deshabilitados, etc. Ese script es muy sencillo y de hecho hay mucho soporte de BIM para trabajar cada uno de esos ítems. Es el escenario 1 de hardening, partir por la herramienta BIM. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo segundo, y un poco repetitivo y casi latero, es tener las actualizaciones de Windows al día. Tener las actualizaciones de BIM al día. Ya, cosa que antes era quizás menos seguido, pero tenemos que tener actualizado. Yo te comenté que no es necesario solamente por nuevas funcionalidades que sí aparecen, pero también por temas de seguridad. De hecho, han habido varios ejemplos de hacking hacia BIM. ¿Y por qué los hackers quieren llegar a BIM? En el fondo, en un ataque más planificado. En la base de datos de BIM yo guardo todo. Y yo me acuerdo de varios clientes que han puesto cuando tú agregáis las contraseñas para conectarse a la infraestructura, a veces en el hint para acordarme, ponen la contraseña. Entonces, el único campo que no está encriptado, entonces yo lo puedo leer. Entonces, me imagino que ahí los BIM en algún momento van a poner que ese campo también está encriptado. Anyway, el tema es cómo yo aseguro mi servidor de backup. Y aquí también hay algo que nosotros hacemos siempre, que es dejar solamente el servidor de backup en una máquina, ojalá lo más cerrada, con el firewall, con el antivirus. Protegida y encapsulada como corresponde. Exacto. El antivirus, la verdad es que nosotros nos dedicamos a validar la política independiente de la marca que sea, del proveedor de software que sea. A nosotros nos gusta trabajar con un par de antivirus, pero lo que normalmente nos llama la atención es que sea con EDR, ya que sea capaz de responder ante un incidente mayor. Y lo segundo es que tengo otro servidor con solo la consola de BIM, o bien la tienen los administradores. No es normal que la tengan los administradores, la idea es que yo lo tenga en un servidor solamente dedicado para eso. Y esa consola tengo habilitado el MFA, algo que nadie habilita. Sí, justo estábamos conversando eso en el café recién. Exacto. Entonces, el MFA, hay una ventana donde están los usuarios,
que es muy sencillo. Yo habilito el MFA, le pongo mi proveedor de autenticación, que puede ser el Microsoft Authenticator. O Google. Hablando de Google, Microsoft. O Google. Sí, puede ser cualquiera. En la segunda pestaña montamos el For Eyes. Ahí tiene una sola restricción. Tengo que tener más de 2 administradores creados. Y es lógico, porque alguien tiene que aprobar al otro. Pero ahí es con roles. ¿Cómo funciona ese Foray en este caso? Sí, la idea es que yo tenga... O sea, en el mercado en Santiago de Chile hoy día es como muy... El administrador es solo uno. Entonces Sí. tiene como que desdoblarse para poner como un tema. Pero cada cambio que yo hago tiene que ser aprobado por alguien. ¿Ya? Entonces tengo que tener 2 administradores creados dentro de la plataforma de BIM. Eso yo lo agrego como un usuario en la misma ventana donde está el MFA y le asigno un rol, ya aprobador, administrador, etcétera. O solamente visor para que vea cómo están los respaldos. ¿A ambos le agregáis el mismo rol o son roles diferentes que se les da Siempre a hay un cada uno? administrador y la idea es que incluso pueden ser 2 administradores y que se aprueben los 2, por eso se llama For Eyes. Sí, porque la idea no es que ese mismo sea No, parte y el mismo juez no se- al mismo tiempo. De ¿no? hecho, cuando yo hago una configuración, el otro administrador tiene que darle OK y le aparece una ventana, un pop-up que le dice aprueba la solicitud o denégala. Oye, y lo que entiendo es que si se manda una solicitud y tiene un periodo de tiempo que nadie 7 le días. asocia, En 7 días no la aprueban, se anula la configuración. Se anula. Sí, porque y esa para no tener configuración puede lógica. ser una configuración del software, una configuración del job, eliminación de respaldo. Ahora, eso no es imbatible. O sea, por no accesar a la consola no puedo accesar a los datos, por eso no te libera de los hackers. Nosotros hablamos de los hackers sí. de cómo los malos, pero en realidad puede ser hasta un Sí. administrador que echaron y está enojado. Los chats están enojados, sí. Entonces, no tengo que proteger los datos, tengo que proteger la... Oye, pero se ha pasado. Yo he Es visto... que por eso me río, porque he pasado, sí. Yo he visto eliminación de datos de ex administradores haciéndose los famosos. Entonces, tengo que ser desconfiado, tengo que pensar que algo puede pasar. Entonces, lo primero es tener protegido mis repositorios. O sea, ya hablamos de la seguridad. Creo que se me olvidó uno que es el Autolog-Off, que tampoco viene por defecto. Buen El Autolog-Off, punto. normalmente, si tengo el servidor y lo tengo en un RDS y no cierro la sesión y me queda la ventana abierta, Está abierta. va a llegar alguien, va a mover el mouse y va a hacer algún cambio. La idea Exacto. es que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque después de 10 minutos se cierra la sesión. Algo muy sencillo, pero que me va a proteger ante un incidente de ese estilo. Y los roles de usuario, voy a hacer una aclaración. Yo aquí capaz que venga un hater y me diga, a mí no me gusta agregar el servidor de BIM al Active Directory. Ya. Hace mucho rato, bueno, al comienzo cuando partieron la herramienta decían, no, es que agréguelo al Active Directory, así segmentáis los roles, etcétera, y lo tenéis más ordenado. Pero la verdad es que el Active Directory hoy día en las implementaciones se volvió el elemento más inseguro. Conversamos en la reunión anterior que cuando tú vayas a hacer una auditoría del Active Directory, no existe MFA, los grupos de administradores están todos Usuarios infectados de pero- usuarios que no tienen que estar ahí. Entonces, si hay un ataque, lo más probable es que también tengan acceso a la cuenta o se creen una cuenta del Active Directory para accesar al servidor de BIM. Entonces ahí es una... O sea, tú lo crees como un sandbox. Exacto, Un ambiente exacto. aislado, Eso tiene que totalmente. ser, y de hecho eso es lo que más me ha protegido siempre ante un incidente mayor, porque pueden accesar a todo menos al servidor de BIM. ¿Cachai? Buen dato, buen dato. Y eso es lo que haría yo. Ahora, ¿va a haber alguno que decir mi Active Directory es seguro? Hágalo. ¿Y se puede hacer? Sí. Sí, obvio. Es lo mismo con los ambientes de VMware o de Nutanix. Yo puedo agregar administradores heredado a través de un SAML, de un Active Directory, lo que sea. A mí me gusta mucho porque en el fondo, si ataco a una compañía, lo primero que atacan es el Active Directory porque se filtró las contraseñas, porque Exacto. tenía una contraseña no. Entonces lo tengo un poco aislado y trato de poner MFA para estos usuarios administradores. Entonces, esa es la primera parte de hacer el hardening del servidor. Parche, actualizaciones del BIM, del Windows, segmentar los usuarios. Segmentar, eso es importante, ¿eh? Tener roles Buen diferentes, tener el tema diferenciado. No todos como administrador general, global, etcétera, sino que Exacto. Entonces, diferenciar qué hace cada uno. Ocurre que... Perdona, ahí sí pasa una situación que normalmente las empresas más chicas en infraestructura de personas, en este caso, lo que decís tú, es la misma persona la que hace diferentes tareas, pero igual puede tener diferentes cuentas para hacer diferentes tareas internamente y protegerse. Ahora, suena Ahí lindo, pero en realidad en la práctica te das Sí. cuenta que al final el viejo va a dejar la cosa ahí con un Sí. usuario y administrando. Sí, porque una cosa es lo ideal que podamos tener y otra cosa es la práctica del día a día. O sea, si somos una estructura donde tenemos personal dedicado a respaldos, te creo.
pero cuando somos el que hacemos respaldo, el que levantamos la máquina virtual, el que nos llaman de soporte, etcétera. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos hoy día acá en las infraestructuras de clientes. Una sola persona con muchos roles. Entonces, muchos roles. Muchas ciertamente son muy capaces. Muchas veces son tipos que yo digo, wow, conoce de networking, conoce de seguridad, conoce de BIM, conoce de VMware, pero llega el momento en que tiene que dividir roles. ¿Ya? Entonces, o nos dedicamos a innovar, a hacer esta metodología NIST, donde yo estoy descubriendo, parchando, remediando, procesando, documentando, estoy haciendo todo el proceso, o me quedo pegado en el día a día. Y ahí son las dos diferencias de administradores. Administradores que están todo el día resolviendo temas, pero no están innovando, no están viendo qué es lo que requiere el negocio, cómo protege los datos. Y yo partí diciendo que sin una política clara de ciberseguridad no existe una digitalización de procesos. O sea, si yo quiero... Sí, tampoco tiene que ser algo tan elaborado de 50.000 páginas, sino que una política súper simple, y no solo que exista la política, sino que se transmita a los diferentes players, en este caso, los usuarios, sí, las personas que están involucradas. Sí. Ahora, eso se da en empresas medianas pequeñas, sí, que es el 90% de la empresa de Chile. Ya las grandes empresas en realidad sí tienen un equipo de ciberseguridad, sí tienen un equipo de sysadmin, sí tienen un equipo de encargados de backup, etcétera. Entonces, la verdad es que hay que ser un poco de ser más general, más generales. De hecho, en la empresa nosotros tenemos contratos para ir toda la semana, es porque de una u otra manera necesitan ese acompañamiento, necesitan ver sus dashboards, necesitan ver sus controles de seguridad con alguien externo. Exactamente, tener una vista desde afuera si estamos bien en la ejecución diaria. Sí. Exacto. De hecho, por eso hemos implementado ese servicio dentro del brochure de servicio, y ha sido una buena experiencia en ese sentido. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, bueno, el servidor de BIM, que es el proceso, yo diría, es la joya de la corona, le llamo yo, porque de ahí yo voy a comandar todos los respaldos. De hecho, en una consola de BIM yo puedo respaldar lo que está en el cloud, lo que está en el on-premise, puedo respaldar mis contenedores con Kansten, pero tengo que, dado que tiene mucha información, mucho acceso a todo, tiene en la base de datos de BIM, para que se entienda, yo guardo las bases de datos de los usuarios, contraseñas, direcciones IP, tipos de sistema, tengo todo. Entonces, por eso que los ingenieros de BIM han puesto tanto esfuerzo en protegerlo. Por eso que cuando aparece el primer exploit, tratamos de contenerlo. De contenerlo rápidamente, porque en el fondo se entiende que lo primero que van a tratar de echar abajo va a ser nuestro servidor de backup. De hecho, es lo primero que buscan los malhechores. Claro, porque una vez que tienen acceso a tu información, te pueden pedir el rescate. O sea, si tú no tienes acceso a recuperar tu información, te piden el rescate. O sea, tan importante como mantener los parches de los servidores, es importante tener mis resguardos libres de virus, actualizados y aislados. Por eso es que comentamos de los repositorios inmutables. Sí. Una cosa es la configuración. La consola es una cosa. La base de datos de contraseña y todo eso, también es un elemento importante, pero yo lo puedo perder. Oye, eso es lo que nadie sabe. Yo puedo perder toda esa información, pero teniendo un repositorio yo lo puedo conectar y lo puedo leer. Teniendo la clave de encriptación, si es que están encriptados, yo puedo leer ese respaldo y puedo recuperar igual. Sí, porque ha pasado de repente que pierdes la consola, ¿cierto?, de administración, y piensas que moriste, y no, puedes levantarla en otra máquina, conectarla al repositorio, y el repositorio es el que tiene el dato, así que... Ahí viene también los temas importantes, porque si yo voy a tener los respaldos afuera, claramente estoy manejando la información más importante del negocio. Entonces, ahí viene la importancia de mantenerlo encriptado, el respaldo que está afuera. De hecho, una de las configuraciones que tiene te dice, oye, valida que el respaldo, si está offsite, sea encriptado. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo quiero accesar información, voy a también tratar de leer tu información. Ahí la parte importante es resguardar la contraseña de encriptación en este caso. O sea, perder la contraseña de encriptación ya sería otro punto, pero dejo ahí. Lo dejo ahí. Se gana en otro problema. Es una por otra. Gano una, pierdo en otro lado. Tengo que saber la contraseña. O sea, de hecho... Que no sea admin. Claro. Que no sea ABC. No te va a dejar hacer admin porque es muy... Pero puede ser ABC 1, 2, 3. Dale. El tema es que
tengo que tener ese respaldo encriptado para evitar que se pierda el activo más importante de la empresa. Hoy día el activo más importante de una El dato. empresa, y sobre todo si es una empresa que da servicio, es la información No, de sus clientes. yo creo que toda empresa O sea, hoy en día el dato si pasó. yo expongo los datos de mis clientes, ya automáticamente dejo de ser confiable. ¿Ya? Por eso es que, aunque suene cliché, hay partes de seguridad que tengo que armar por el lado de desarrollo y los temas que tengo que ver por el lado de infraestructura. Infraestructura quizás es más grueso, es la capa mayor, pero muchas veces en las auditorías de ciberseguridad que hacemos sale que yo leo la base de datos y están todos los campos de usuario contraseñas sin ningún tipo de protección. De protección. Entonces, también hacer un llamado a revisar ese tipo de acceso y cosas, entendiendo que el activo más importante es la información de nuestros clientes. Ni hablar de los sitios web. Hoy día conversamos con un cliente acerca de cómo proteger su sitio web, porque me dice que tiene miedo a que, bueno, de partida tenía un gestor de contenido que lo actualizaba a veces porque le daba miedo y tenía además un flujo de pagos. Y claro, yo le dije, bueno, hay que implementar todas las técnicas que nosotros tenemos, inclusive poner un WAF para evitar las conexiones maliciosas. ¿Por qué? Porque hoy día los hackeos son no es que quiera bajarte tu página web. Lo que quiero es intervenir tu página web para agarrar, ojalá, el medio de pago, o si no, montar un sitio paralelo y hacer un phishing y empezar a montar una tienda que venda a mitad de precio, se me llenen de pedidos y después la desaparezco. Y el responsable voy a ser yo. Entonces, la información de los clientes la tengo que resguardar por sobre todo, tanto en mis sistemas, tanto en el desarrollo, tanto en la protección de datos. Y tener los respaldos afuera encriptados me va a ayudar a que si se pierde el acceso no pase nada. No pase nada, no tenga el miedo de si es que mis datos fueron comprometidos o no, que también es un tema importante. O sea, yo puedo regularme, pero tener la seguridad de que mis datos no se comprometieron también es importante. Sí. Oye, en el apartado de inmutabilidad que estamos hablando, solo no sé, un tips, nota o comentario, que siempre me pasa que cuando hacemos estos respaldos y los dejamos inmutables en alguna nube, ya sea la que sea, entender que toda la administración de esa inmutabilidad es a través del gestor de BIM en este caso, y la nube en realidad solo recepciona la información y no genera nada con esa inmutabilidad. O sea, hay algunos clientes que de repente piensan que la inmutabilidad la da la nube y no es así, la da el gestor. No, tiene una política. Y claro, la idea es que yo establezca bien la política, porque finalmente lo que hace el lock de los objetos es la política que yo le implementé. Exacto. Entonces, cuando yo le digo, oye, esta cuestión va a estar así por 90 días, después, el día 91, soy capaz de eliminarlo. No, pero yo tengo ¿Qué? una talla con eso. Porque tenía un cliente que decía, no, yo tengo que tener un repositorio inmutable. Y claro, él está respaldando una plataforma BIM y alguien le dio la genial idea de montar un Linux con inmutabilidad. Pero este viejo lo puso en el mismo Linux, en el mismo VMware. En el mismo VMware. Y desactualizado. Entonces, claro, cuando ya era un VMware 6.7 algo, el más vulnerado. Y lo primero que hicieron los tipos, se echaron la máquina virtual. Pues, bueno. Entonces, claro, no puedo accesar el archivo del backup, pero tengo acceso a la máquina virtual completa. Entonces, ahí viene el llamado a tener, si voy a hacer un repositorio, normalmente cuando yo monto un Linux como repositorio inmutable, es porque quiero tener un respaldo seguro on-premise. Exacto. La idea es que esté de seguro. rápido acceso. La idea es que sea seguro. Entonces, hoy día, si va a ser un repositorio de Linux, que sea una plataforma aparte, ultra parchado, ojalá con todo, si es una versión de Linux pagada, aplicar todos los parches, aplicar todos los firewalls, que no tenga SSH, por ejemplo, Claro. que tenga compartimento de claves, etcétera. De hecho, hay algunos que necesitan habilitarlo y lo que hacen es cambiar el puerto por defecto. En vez de Exacto. seguir ocupando el puerto 22, lo cambian a 2525 o algún otro Sí. número. Exactamente. Como Ahora, para darle medidas de seguridad. con microsegmentación también puedo evitar que accedan otros usuarios de la red a este sitio. Si a mí me interesa que solamente el servidor de BIM tenga acceso a ese repositorio. De hecho, hay algo que también discutíamos con un cliente el otro día. Me decía que su storage no era capaz de exportar su repositorio solamente al servidor de BIM. Porque el storage tenía algún tema de actualización, seguridad, no sé qué. Entonces lo tuvimos que hacer por red. Pero también es válido, porque en el fondo también me permite aislar el tráfico de mi repositorio contra el servidor de BIM.
Eso No, y cada cliente tiene también su complejidad, ¿cómo se llama? Su ambiente en este caso, así que... Cuando trabajamos acerca de la inmutabilidad, existen dos tipos. Uno que es basado en atributos. Vale. Cuando es Linux on-premise, tenemos el formato de atributo. Yo finalmente al file system le digo que sea attrib más i y pasa a ser inmutable con la política que le voy a pasar. Pero si lo tengo en el cloud, ese es un object lock, que es una política que se maneja a través de la configuración que yo le establezca. Entonces, hay una opción que es dejarlo en modo compliance, ¿cachai? Para que quede de la manera más segura. Pero yo creo que se entiende que el objetivo es dejarlo inmutable, tener una copia que no pueda manipular el administrador, que no pueda administrar... Raya para la suma. Nadie pueda borrar. Porque en el fondo Exacto. lo que me interesa es poder tener una versión, un punto en el tiempo... de yo estar seguro que no sufrió una Exacto. manipulación o Es el algún objetivo de que tipo sea inmutable, que nadie lo manipule, porque también pasa que los repositorios finalmente terminan siendo un espacio, un disco. Y ese espacio de disco, si no es seguro, se va a encriptar igual, si es que pasa un No, ransomware. y además considera que tampoco todo puede ser inmutable. Vas consumiendo espacio, ese espacio Ahí va yo por mucho tiempo. voy a dejar un tip que aplica para algunos storage Lenovo y para algunos storage NetApp. Que yo tengo la capacidad de habilitar una funcionalidad anti-ransomware. Entonces, uno de los repositorios... Dentro del mismo storage. Dentro del mismo storage. Y lo que hace en realidad es ver los comportamientos de los archivos y cuando ve un comportamiento extraño saca un snapshot. Entonces, ese Bueno, repositorio... de hecho, hay marcas que se especializan solamente en storage para respaldos, no son Exacto. de almacenamiento general. Exacto. Entonces, ahí se empieza a complejizar un poco el Sí. tema, pero en realidad también es un tema súper usado para cuando yo quiero tener un repositorio seguro. Porque así como de importante es tener la configuración segura, es que mi repositorio sea seguro. O sea, si voy a tener todo esto en un RAID 0, O sea, es que pierdo un disco y voy a perder todo. es que hay arquitecturas para todo. Ese es el punto. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno tiene sus complejidades, tiene sus características en particular en este caso. Exacto. La gracia es que en este caso, Bueno, ¿por qué elegimos BIM? BIM Yo hace todo asumo ese que si tipo de- puedo pagar la licencia BIM. Bueno, y ahí voy a dar un tip. Hay una licencia que me permite a muy bajo costo respaldar hasta 50 servidores, que es como el que... Tiene una versión free. Para partir, en el caso de no tener nada. Eso vamos a tener que editarlo, si no los comerciales de BIM no nos van a pagar. No nos van a pagar ya. No, hay una versión que es la Essential. Sí. La versión Essential me permite todas las funcionalidades, incluso con BIM One, y hasta 50 máquinas virtuales, que aplica para cualquier pyme. Que tengo infraestructura cloud, infraestructura on-premise. Entonces, ese es un tema muy importante. me de BIM. permite monitorear. Viene con BIM One, no solamente el servidor de respaldo. El BIM One, para los que no lo conocen, es otra componente de software que me permite auditar mi infraestructura de BIM a nivel de negocio, a nivel de infraestructura, Sí. a nivel de jobs. Entonces me permite ver la salud de, por ejemplo, mi VMware. Hoy no está disponible para Nutanix, pero para VMware tiene muy buena integración. Y la gracia que tiene es que, aparte de tener la reportería, me manda reportes de cómo salieron los backups, me manda alertas de un usuario se logueó, un usuario se trató de loguear, se cambiaron tantos archivos, comportamiento extraño. O sea, podemos tener toda esa trazabilidad que... Exacto. Y en esa solución la tengo disponible para las pequeñas empresas. Y te estoy hablando que es una licencia que cuesta $700 para Súper. el primer Datazo. grupo de usuarios. Entonces, de hecho, muchos clientes la han adoptado, clientes que tienen 50 máquinas virtuales, aplica perfecto, y después ya las build tradicionales, cada 10 servidores voy pagando $1,000 y tantos. Bueno, no nos vamos a meter en el tema comercial, pero es importante entender que la Bull en este caso es una licencia que te licencia una máquina que puede ser on-premise, en la nube, donde sea. Yo la puedo trasladar. Y la puedes trasladar, sí. Eso es bastante importante ahí dentro del tipo de licenciamiento. Son unos packs de 10 que normalmente se venden, ¿cierto? Y son en este formato Bull en este caso. Exacto. Bueno, oye, me doy cuenta que a medida que vamos hablando podríamos Sí, estar van horas saliendo muchas hablando cosas, güey. de BIM y cómo lo protegimos, todo el tema. Pero haciendo un resumen, creo que lo importante es revisar el analizador de compliance de BIM, remediar todas las que están ahí, todas, no hay ninguna que me tengo que saltar. Tengo que activar roles dentro de los usuarios, no entrar con el mismo usuario de la máquina, ojalá. Deshabilitar servicios como el RDS dentro del servidor de backup. Y si necesito tener acceso al servidor de backup, por último, genero uno en paralelo que sea solamente la consola. Habilito For Eyes, habilito el Autolog Off, MFA. Y ya con esos 5 tips, ya le hice la vida difícil a los malulos. ¿Cachai? Con eso ya no van a entrar rápidamente. Entonces,
con esos tips ya me paso a lo tradicional, que es patch management, no usar contraseñas muy sencillas dentro del mismo servidor, también establecer algún procedimiento de cambio de contraseñas regulares. Si se puede pagar algún gestor de contraseña sí, ahí hay algunos que no les gusta mucho, sí, por eso pero yo prefiero eso si que un Excel con todas las contraseñas sin clave. Entonces, y que es mucho más... Y peor, mataste a varios, porque yo conozco a varios que hacen eso. No, y tengo otros que los que usan Mac lo tienen en sus notas. Usuario tanto, clave no sé cuánto, etcétera. Eso es equivalente a cuando uno pegaba el POSIT en el monitor y decía contraseña y salía la contraseña o en la tarjeta de crédito, ponerle atrás la clave. Sí. Entonces, hasta ahí llegamos con BIM. Es perfecto. El base. O sea, yo creo que el puntapié inicial para tener mi respaldo. Y después me tengo que enfocar en dónde estoy guardando los repositorios. Exactamente. No sirve de nada tener un servidor de respaldo todo seguro si el servidor NAS que estoy usando es no sé, a ver, pongamos una marca que no sin marca, pero es algo que está botado ahí en la bodega atrás. Un RAID 0 con contraseña admin y nunca le actualicé el firmware. O sea, de hecho, y tengo toda la propiedad para decirlo porque yo lo viví, los servidores QNAP son los que yo creo que hoy día son los que más tengo que parchar. Porque han sido los que más han sido vulnerados, porque son como tan grandes, tiene tanta aceptación que hay que parcharlo. Contraseña extensa, renombrar el usuario administrador, ¿cachai? Para evitar el tema de ataque de fuerza bruta, porque también otro ataque es, te ataco tu NAS para que no puedas hacer respaldo y después... Buen punto, sí. Denegación de servicio ahí. Sí. Lo clásico. Como el de DOS que se hace. Segmentar las cuentas con las que hago el respaldo y que tengan solamente los permisos que tienen que hacer para hacer respaldo. Bueno. Etcétera. Entonces, voy respaldando todos los componentes, voy desegregando un poco toda estos servicios de tal manera que tenga el servidor por un lado, la consola por el otro. No tengo acceso, nunca debo tener acceso directamente hacia el servidor de backup. Lo tengo que evitar. Porque si se encriptan todo y están contigo, se igual va a encriptar dentro de lo que tengo que evitar exponerlo, porque en realidad, y aquí quizás en nuestro capítulo 1, los errores de día cero, las vulnerabilidades siempre existen. Entonces, si hay algo que me permite hacer una ejecución remota dentro del servidor y borrar los respaldos, oye, tengo que evitarla de la mayor forma. ¿Y cómo la voy a evitar? Con todas estas cosas que estábamos diciendo. BIM One para las plataformas, para cuando quiero tener una visibilidad, cuando quiero saber cuándo se ejecutan, cuánto demoran, ya ahí tengo una suite de reportes para jugar, aparte de temas de seguridad. Creo que con eso ya condensamos la primera parte de cómo protegemos esto. La segunda parte tiene que ver con la política. La política de los respaldos, porque hoy día todos hacen el job de respaldo y le dicen ya, guárdame 7 versiones y le dan siguiente. Hay que hacerle doble clic en la política y aterrizarla con el negocio. O sea, el negocio a veces quiere una copia diaria, quiere una copia cada 1 hora, quiere una copia que a lo mejor además haga un formato de GFS, que sea capaz de guardar versión AOPA mensual, anual, semanal, anual, lo que sea. Entonces, esa política la tengo que discutir. Si yo no la conversé con el negocio y el negocio me dice, oye, quiero volver al balance 2022, y tú dices, no lo tengo, pero ¿cómo? Tienes que tener esa información, tiene que estar alineado. Entonces, la parte de cómo genero el job también es súper importante, porque tampoco se entiende mucho. Hay clientes que, de hecho, hay dos opciones. De hecho, hay una opción que hoy día se llama Recovery Point y otra que son las versiones. Oye, espera, hagamos una pausa ahí. Yo creo que esa parte es importante comprender, sobre todo que estamos hablando de respaldos como tal, qué es un snapshot, por ejemplo, qué es un respaldo como tal, qué es un backup como tal. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿En qué me beneficia uno y qué características tiene el otro? Buena pregunta. Yo creo que es una buena pregunta a responder. Hay ciertos conceptos que todos tomamos como que sabemos y los manejamos, pero a lo mejor en el día a día falta darle una vuelta ahí. Ya, mira, y para no extender tanto, porque creo que si nos vamos a tener que hacer una versión 2 de
No, pero podemos Dentro de acortar BIM, ahí, segmentar. ¿cómo funcionó BIM? BIM se dio cuenta cuando partió que en realidad las máquinas virtuales podían hacer un snapshot. Un snapshot dentro de VMware, por ejemplo, es un punto de recuperación. No es una copia completa, sino que hace una detención del archivo inicial y empieza a grabar los cambios en un segundo archivo. Perfecto. ¿Ya? Depende, ahí importante, depende de la máquina original y de los cambios que ha ido Exacto. sufriendo en el O sea, tiempo. yo puedo hacer varios snapshots, pero en realidad son pausas de la escritura y los cambios los va grabando en otro. Lo vamos a decir súper simple. Eso es una fotografía que se toma de la máquina, en este caso, Exacto. de lo que se está respaldando, a un punto. Ojo, eso es para usarlo de manera temporal, si no afecta la performance, porque está todo desfragmentado. Ya. Exacto. Dicho eso, eso es un snapshot. Me permite ir en el tiempo, volver atrás y jugar con las máquinas. De hecho, el proceso de réplica de BIM se basa en los snapshots. Y depende del original, del Exacto. origen. Entonces, ¿qué es lo que se aprovechó por el lado de BIM para eso? Hace un respaldo full y después yo me traigo solo el snapshot, lo que cambió durante ese periodo de tiempo. Entonces, cada vez que yo hago un respaldo, voy a tener un archivo que va a ser el full y varios archivos que van a depender del full, pero que son los puntos de recuperación, los snapshots. No, y ahí también la rapidez con que se genera. Exacto, es mucho más rápido. El espacio que almacena es bastante pequeño en comparación. Entonces, cuando yo hago un proceso de restauración, le digo qué punto en el tiempo voy a escoger y en realidad no es más que escoger cuál de los snapshots estoy jugando, si es el full o son los snapshots. Y los snapshots dependen del full, o sea, yo no puedo borrar el archivo que pesa 600 gigas y el otro pesa 300 megas porque en el fondo... A lo mejor para el que nos escucha ahí en general o nos ve, es como lo que se puede hacer dentro del Windows, en este caso, tú antes de hacer una actualización, por lo menos yo lo hago así, genero un punto de restauración, dejo una imagen de cómo está mi equipo, aplico la actualización. Exacto. Y ahí me Entonces, aseguro que en caso de cualquier yo cosa me aprovecho de esa atrás. tecnología en la plataforma que sea. No, Nutanix, lo Cross. que sea, Snapshot, me traigo ese delta de información y lo voy guardando y lo inscribo dentro de un archivo incremental. BIM por detrás cada cierto tiempo va haciendo dependiendo del modelo que ejecute, es cómo vuelva a construir el full. Para poder haciendo las copias. Perfecto. Pero ese es un tema más tenso. Pero sí, la política que yo tengo que definir primero es cuántas veces cada cuánto voy a hacer el respaldo y cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Esa política, y yo creo que da para otro capítulo, para no seguir extendiéndonos en esa parte. Cuando yo edito, estoy haciendo el job de backup, tengo que decirle dónde lo va a guardar. Tengo que decir si quiero una copia, si quiero optimizar, optimizar la compresión, si tengo que validar los archivos. Y ahí mi regla por defecto es que valide los archivos. Hay un cierto de configuraciones, y tampoco me quiero extender para ese lado, hay ciertas configuraciones que cuando yo lo estoy haciendo en un repositorio cloud, para que no haga tanto movimiento dentro de lo que está haciendo en el cloud, y existe la política de cuántos puntos de recuperación quiero y si voy a hacer una política de GFS. Y luego le digo, bueno, que si quiero que escanee los archivos, etcétera, y finalizar con el agendamiento. Eso es estándar, yo diría que para casi todas las plataformas. Hoy día está integrado Proxmox, Nutanix, diría que casi todos los grandes están funcionando y los que están también ni tan grandes, porque en realidad Proxmox está evolucionando, hay muchos clientes que lo han adoptado, pero también está la posibilidad de hacer el respaldo y siempre se basa en lo mismo, snapshot, full. Dentro de VMware tengo la posibilidad de hacer réplicas. ¿Y por qué digo VMware? Porque en realidad no está para Nutanix ni para lo otro. Comandar las réplicas a través de VMware me permite tener en un sitio de contingencia una copia de la máquina con sus snapshots. Entonces, cuando yo le digo que quiero hacer una réplica de la máquina, puede ser con una política de protección continua o puede ser agendada. A mí me gusta la copia asincrónica porque me permite escoger entre varios puntos de recuperación la información que voy a utilizar y eso lo puedo mezclar con respaldo, lo puedo mezclar con otras cosas. Por ejemplo, si voy a replicar una base de datos, también me empiezo a surtir un poco del backup con la infraestructura, ¿cachai? Entonces, puedo ir jugando con eso, no necesito tener todo tal cual. O a veces me dicen, si tengo 2 sitios, monto 2 servidores, un Oracle Rack, por ejemplo, puedo estar jugando entre los 2 sitios, un SQL geográfico. De hecho, una característica... Pero igual lo puedo respaldar. Es una característica que algunos ocupan incluso para hacer migración de máquinas de un lugar a otro también. Yo lo uso siempre. Sí, me encanta usarlo. Me encanta usarlo porque me permite además tener un control sobre la migración, me permite hacerlo más trazable. ¿Ya? También se puede hacer con migraciones directamente desde vCenter, con Cross vCenter Configuration, pero en realidad lo que me gusta a mí es más meter un BIM entre medio y al tiro meter políticas de respaldo, porque desde el día cero yo necesito respaldar. Entonces, llegamos al punto donde ya estamos replicando. Replicar me va a permitir tener una plataforma lista para operar. Esa réplica está basada en los snapshots, por lo tanto,
esta otra plataforma, ojalá, y mi recomendación es que si yo tengo 2 sitios, no tengo por qué tenerlos bajo el mismo direccionamiento IP. No usar las mismas contraseñas ni asociarlos a un vCenter en común. Exacto. Yo incluso soy partidario de no cruzar los vCenter. ¿Ya? Y aquí Es cosa de gusto. yo creo que el diseño aplica mucho, pero la mejor forma es tenerlo aislado, que nadie sepa de la existencia del otro. Ojalá, porque esa va a ser mi cartita bajo la manga ante un incidente. Las máquinas van a estar todas replicadas. Yo voy a establecer, dependiendo la frecuencia de los snapshots que están en la máquina de contingencia, yo puedo volver a una versión u otra, dependiendo, por ejemplo, si el ataque fue hace 3 horas y mi respaldo los tenía cada media hora, yo puedo saber en qué momento la máquina está, de tal manera de perder la menor cantidad de información posible. Y eso, yo creo que BIM hoy día, cerrando un poco la idea, es nuestra plataforma principal de protección de datos. Yo creo que es la joya de la corona, en el sentido de que es una empresa que incluso está innovando, comprando herramientas. De hecho, hay una que está recién saliendo que lo que hace, incluso se dedica a negociar con los hackers. ¿Cachai? Aparte, te da un seguro para poder monetizar tus lucas. Y existe otra que te permite negociar con los hackers, y otra que te da herramientas para decriptar. Porque estos gallos hacen lo mismo que en Normal Ransomware. Saben la firma, saben la herramienta y te tratan de ayudar antes de llegar a pagar. Ya, yo siempre dije que no hay que pagar. No hay que negociar. No hay que negociar, porque eso es perder el tiempo. Estos viejos tienen algún tipo de estrategia por ese lado, y de hecho han salido como súper bien en la evaluación, y yo creo que por eso es que lo está comprando BIM. Yo creo que ya la compra ya la hizo. Pero en el fondo, en esta sesión creo que era importante establecer todos estos puntos iniciales. Esa base De protección de los datos. O sea, estamos hablando de BIM, estamos hablando del core de la protección de la información. Los puntos, los tips que dimos, creo que es necesario aplicarlos. Nunca están aplicados. O sea, yo cada vez que llega un cliente digo, ya, pásame la consola de BIM, veamos ya, ¿dónde está la consola? Tenía habilitado el RDS. Segundo, el compliance nunca está todo al 100%. A veces existe algún tipo de explicación. Ni saben que existe. Exacto. MFA, el 4eyes, es un poco latero, porque en realidad que te tenga que aprobar alguien un cambio es latero, pero créeme que ante un escenario donde tengáis la consola abierta y cualquiera puede ingresar, vaya a agradecerlo, no. Exacto. Y antivirus y actualizaciones, y más de lo mismo. Con eso ya el administrador puede dormir tranquilo, porque le puede... Esa es la receta del doctor. Puede explotar explotar el data center, y sabéis que tener el otro lado congruente. Ya. Eso hablando del lado de VMware. Con el lado de Nutanix, ahí yo creo que vamos a hacer un capítulo específico, porque en realidad Nutanix, Nutanix, a mí me gusta usar la réplica embebida dentro del Nutanix. Pero de verdad, ese hablemoslo en un capítulo específico de Nutanix, porque ahí tenemos harto que conversar. Somos muy nerds, man. Somos muy nerds, sí. Así no, y además podríamos estar toda la tarde, podría hacer un podcast de horas y horas, pero podríamos hacerlo, ¿eh? Invitamos a Ledo Caro a que se cuente unos chistes entre medio y seguimos hablando. Puede ser. Oye, nada, despedirse, ¿no? Ya estamos dando la lata. Ya estamos dando jugo con el tema. Pero nuestro consejo es: actualicen, parchen, revisen los usuarios que tienen acceso, hagan el análisis de compliance de BIM, que les va a ayudar. Y apliquen el parche. Acaba de salir uno, que el 12.3 creo, y ese resuelve harta problemática. Así que ese es mi tip de hoy día. Actualicen BIM, metan el antivirus, activen el EDR y hagan el análisis. Sí, mira, con tal que nos quedemos con que las personas que nos escuchan en general o nos ven, ya sea por YouTube, la red social que sea, que le hagamos ese sentido de oye, haré esto, o no sabía que existía esa característica, tengo la solución, no sabía que existía, o mi solución hace esto, ya con eso me quedo tranquilo. Ya si lo hago pensar o reflexionar con este post sobre el respaldo, ya. Y si tienen alguna duda, si nos quieren contactar, hola@asesores.cl, y nuestro bot les va a dar hora. Sí. Nuestra idea conversará con ustedes toda la tarde ahí. Claro. No, pero sí, cualquier cosa, hola@asesores.cl, así que... o en los comentarios de YouTube, de ahí de la red social, nosotros vamos a estar mirando. Exacto. Ahí también si
Sí, Si bueno, alguien si tiene- quieren dejar comentarios, si alguien quiere venir a conversar con nosotros acá. Sí. Ah, La idea es que sea un espacio de eso. No tan técnico. A lo mejor después haremos algunas par de charlas ya más específicas, más técnicas. Pero la idea es que primero partamos con los conceptos generales. En la primera charla en el piloto hablamos de todas estas medidas de seguridad base. Con esta segunda, en este caso, estamos ya viendo. de a poquito vamos bajando Sí. a más técnico. No, y estamos un poco también dándole seguridad a ese gerente de TI, administrador de TI, CISO, lo que sea, al área en general de TI, da lo mismo el rol o cargo que tenga. De repente dejarlo pensando, oye, aplicó esto, oye, yo Sí. escuché el pod de estos chicos y no Bueno, sé si tengo eso. Hoy día lo que está resonando es que no existe transformación digital sin una estrategia dura de ciberseguridad. Eso es clave. Así que nada, No, un placer somos como siempre. somos muy Somos nerds. muy nerds, Nos sí. vemos la próxima. Dale, chao, chao.